A todos, vamos a comenzar a grabar esta clase, ¿vale? Porque no puedo estar, pero antes quiero ver si verdaderamente se está grabando. Sí, se está grabando. Creo que se está grabando. Bien, vamos a comenzar con el primer texto, ¿vale? Que nos toca leer para este curso, pues de cuestiones en conflicto. em, Cuestiones religiosas en el mundo hispánico. ¿Vale? Y vamos a comenzar nuestra lectura de textos, vamos a comenzar nuestro análisis ya del corpus de los textos que tenemos para nuestro curso con el Abesenraje. Y el Abesenraje es, pues, y lo digo abiertamente, es una suerte de utopía ética de la frontera. ¿Vale? El Abesenraje, como lo veremos en nuestra discusión, y quiero que enfaticemos en esto, es mucho más que un relato exótico, es mucho más que un relato que trata de presentar como el ser exótico al otro, en este caso al musulmán. Es mucho más que una obra que muestra una cierta nostalgia idealizada por el pasado de convivencia religiosa al que tanto aluden autores españoles, como estudiosos españoles, como por ejemplo Lázaro Carreter, etcétera. Es mucho más y lo estamos estudiando y abrimos nuestro curso con este texto, no solo porque es un texto que se lee fácilmente, sino también porque este texto es un artefacto, yo lo llamaría un artefacto literario en el que se puede ver pues que existe y que en el que se imagina, si queremos decirlo, una comunidad ética que va más allá, un código ético, tal vez es mejor decir código que comunidad, que va más allá de las cuestiones de la identidad religiosa. En este texto vamos a tener dos personajes importantes, ¿vale? Uno va a ser un caballero cristiano, otro va a ser un caballero musulmán, como lo veremos más adelante, pero lo importante de este texto no es la diferencia entre las religiones, sino lo que hay en común entre estos individuos, ¿vale? Y vamos a ver que los dos personajes pues tienen en común la virtud. ¿Vale? Ambos personajes tienen en común la virtud, ¿vale? Más allá de la religión, pues los dos personajes son personajes virtuosos. Así que la obra nos interesa y nos interesa porque va contra la corriente de los textos que encontraremos en este curso, en los que generalmente pues, se usan estereotipos para demonizar al otro, ¿vale? El texto es un texto que propone, y me gusta abrir la clase con este texto porque nos propone una espiritualidad alternativa, una espiritualidad pues en la que la fe se mide por la virtud propiamente dicha, se mide por la magnanimidad del corazón, se mide pues por la lealtad, se mide por la lealtad a sus ideas, a las ideas de los personajes, ¿vale? Es un texto que no está allí para promocionar una religión específica, sino que es un texto en el que nos muestra que las fronteras más difíciles de cruzar no son las fronteras políticas o religiosas, sino las fronteras interiores, y que cuando hay ética entre los individuos es muy fácil establecer puentes a pesar pues de las diferencias religiosas o las diferencias culturales. De hecho, y quiero que tengamos en cuenta esto, se puede decir que en el Abesenraje la religión que nos presenta es una religión basada en la virtud, basada en la ética, basada en el heroísmo en general. El Abesenraje, de hecho, no es una obra doctrinal, ¿vale? Es una pieza literaria, y lo digo abiertamente, iniciamos nuestro texto estudiando una pieza literaria. Esta pieza fue pues compuesta en el siglo XVI y
tiene elementos que nos hace agruparla, a pesar pues de que tiene muchos elementos dramáticos, pero su contenido nos permite incluirla dentro de lo que es la novela morisca, ¿vale? Es una novela que trasciende su ambiente histórico, además, y por eso pues es una obra que trasciende su contexto histórico y que podemos estudiarla, por ejemplo, adaptarla a un estudio de los temas de la frontera también en la actualidad, de las diferencias de frontera en la actualidad. No es una obra, y esto me interesa pues enfatizarlo, no es una obra en la que se van a analizar diferencias dogmáticas entre cristianismo e islam, no se va a demonizar al islam tampoco. Es una obra que eleva un valor común que tienen los personajes más importantes, que es la nobleza de carácter, que es la autenticidad, que es pues la nobleza como un símbolo de verdadera fe, ¿vale? Como un símbolo de verdadera fe. Estudiamos porque, bueno, tiene elementos de la novela morisca, tiene elementos, pues, de elementos de la caballería universal, ¿vale? Y lo estudiamos porque teniendo elementos, pues, de la novela morisca, teniendo elementos, pues, de lo que podemos llamar el ideal, la reconstrucción del ideal caballeresco universal, la obra pues se sitúa dentro pues de la tradición de la literatura del siglo XVI. En esta tradición pues tenemos que se representa el exotismo fronterizo, pero un exotismo fronterizo no como fronteras que crean divisiones, sino como fronteras, las fronteras como espacios permeables, ¿vale? En el que se superan las tensiones, en el que se superan las diferencias. En este caso, las tensiones que se van a superar son pues las tensiones entre cristianismo e islam. ¿Vale? El texto, y esto es algo común de la novela morisca, y eso es un elemento que sin duda alguna lo podemos atribuir a la novela morisca, presenta una añoranza bastante idealizada de un pretérito, de un pasado dorado, de una época dorada, de una época de convivencia, ¿vale? De una época de paz en la frontera granadina. Nosotros tenemos varios objetivos, ¿vale? Cuando estudiamos este texto, lo siento, pero siempre estudiamos los textos con un ideal bastante pragmático, lo siento porque es así, no somos tan idealistas como parecemos, esto es una broma, ¿vale? Pero lo entendemos, lo estudiamos porque quería que iniciáramos nuestro viaje con un texto ligero, porque después vamos a estudiar textos bastante complicados, pero al mismo tiempo un texto ligero que nos preparara para entender el contexto histórico en el que se desarrolla el relato, ya que después vamos a estudiar documentos históricos importantes como el decreto de expulsión de los judíos, el decreto de expulsión de los moriscos, ¿vale? Vamos a estudiar también el requerimiento, así que me interesaba que comenzáramos con un texto fácil de leer, pero que al mismo tiempo nos sirviera para entender el contexto histórico ideológico en el que se va a mover la primera parte de nuestro curso. ¿Vale? Quiero que también estudiemos esto y vamos a estudiar este texto porque nos va a permitir identificar los valores caballerescos y la manifestación de sus personajes, valores que van a ser manipulados en otros textos, ¿vale? En textos, por ejemplo, como el poema de Hernando de Acuña, en el que se va a manipular los ideales caballerescos, se van a manipular pues la retórica también de los espejos de príncipes, como después veremos, para justificar una guerra justa, ¿vale? Y justificar pues las tesis y las políticas expansionistas del Imperio español. Vamos también a ir más allá de eso, y yo, como dije al inicio, pues es una
es un texto que nos propone como única religión, en cierto modo, la virtud. Así que vamos a estudiar también, vamos a hablar de amor, vamos a hablar de honor, vamos a hablar de lealtad. Y esto va a ser al final, cuando nos veremos en persona, nuestro objetivo va a ser al final debatir pues sobre el modelo de convivencia y la otredad en el relato fronterizo. Como dije, temas que hasta ahora están vigentes, muy vigentes, de hecho. Si la clase hubiera sido en persona, como era mi objetivo, pero tuvimos pues que tuve que grabarla, tuve que anticiparla, hubiéramos comenzado esta clase tratando de responder a esta pregunta. ¿Qué sabes sobre la convivencia entre musulmanes y cristianos en la España medieval? Os voy a pedir como favor que en la clase que viene, en el próximo encuentro que tendremos el martes en persona, tratemos de responder a esta pregunta, tratemos de investigar un poco y de recordarnos qué sabemos de esta convivencia entre musulmanes y cristianos en la España medieval. Vale. Como dije antes, es un texto interesante, es un texto que nos promueve y que es un texto que pertenece pues y que presenta ideales literarios de la tradición de la novela morisca, ¿vale? Es un texto pues y como sabemos la novela morisca incluye textos bastante relevantes como por ejemplo el Abesenraje que estamos estudiando hoy, el Osmin y Daraja de Mateo Alemán, que viene pues incluido en el Guzmán de Alfarache, ¿vale? Vemos también, por ejemplo, podríamos encontrar en este texto temas en común con las guerras civiles de Granada, de Ginés Peradeíta, y cuando hablo este texto en realidad se refiere pues a la guerra de Granada que culminó con la conquista del reino nazarí de Granada por los reyes católicos, ¿vale? Pero en este texto vamos a encontrar elementos que nos interesan y entre ellos es la presentación de los personajes musulmanes, de los personajes moros, con virtudes, es decir, se presenta al rival, ¿vale? Desde la perspectiva cristiana, pues de la época, de la perspectiva cristiana española, española de los reyes, de los reinos cristianos españoles de época, el musulmán era el enemigo, pero se presenta a este rival como un rival virtuoso, un rival que en muchos aspectos va a sobrepasar a sus adversarios en virtud, ¿vale? Quiero insistir en esto, este texto no va a ser un texto en el que se va a hablar abiertamente de conflictos religiosos, porque lo que se está tratando de promover en este texto es la coexistencia. La coexistencia posible entre personas de diferentes religiones, de diferentes orígenes culturales, etcétera, etcétera. La coexistencia posible a través de la generosidad, del respeto mutuo, ¿vale? A pesar de encontrarse pues en contextos precarios. De hecho, es un texto que podría ser, si lo logramos estudiar bien, podría aplicarse a la actualidad. Para muchos, ¿vale? El texto adapta ideales cortesanos, ideales de caballería de la tradición europea, ¿vale? Y también pues toma elementos típicos de la literatura de la novela morisca, entre esos pues su maurofilia, la simpatía por el moro, ¿vale? Pero yo creo que además de esto, el texto incluye elementos que también están presentes en la cultura musulmana, como son, por ejemplo, el elemento de la barraca, de la suerte, del mektub, por ejemplo, hay varios elementos que podrían ser interesantes. ¿Vale? Es una novela anónima, es una novela que se conoce por medio de diferentes versiones, ¿vale? Nosotros vamos a estudiar la que se considera la más completa, que aparece en el inventario,
impresa en Medina del Campo en 1565. Pero es un texto interesante porque su argumento, y como sabemos porque ya lo hemos comenzado a leer, pues cuenta el encuentro entre un caballero cristiano, Rodrigo de Narváez, y un aristocrático musulmán, ¿vale? Abin Raes. Abin Raes, quien es pues el último sobreviviente el último sobreviviente de un linaje aristocrático granadino, un linaje aristocrático musulmán, el de los Abesenrajes. Él es, y esto lo veremos cuando estudiaremos minuciosamente fragmentos del texto, él es capturado por Narváez después de un combate, es capturado en realidad no porque no sabe pelear, pelea valientemente, sino que porque está herido, ¿vale? Y cuando pues es capturado, Abindarráez le revela a Narváez que sus penas de amor y que está casado en secreto con Jarifa, ¿vale? Y progresivamente la historia se va a desarrollar pues sobre el honor. Narváez que le permite ir a Abindarráez, a su prisionero musulmán, le da una libertad provisoria para que vaya a ver a su esposa con la condición de que vuelva, ¿vale? Abindarráez que vuelve y vuelve a pesar de que le han dado la libertad, vuelve porque había dado su palabra de volver y vuelve con Jarifa. Y después, al ver este honor del moro, del musulmán, Narváez intercede con el rey musulmán de Granada para pedir un perdón para la pareja. Y así pues se sella la reconciliación entre las dos religiones. Esto lo podríamos decir más o menos. Este es el argumento. Ese es más o menos el argumento. Como dije antes, hay varias versiones. Hay la versión de Toledo, hay la versión de Zaragoza. Nosotros estamos estudiando la que la crítica considera la versión más completa, que es la que se encuentra en el inventario de Antonio Villegas, ¿vale? Hay versiones posteriores, entre ellas la llamada Historia del Moro, que es una versión bastante reducida del texto. Bueno, como ya dije, pues el texto pues narra la historia del encuentro entre el moro Abindarráez y Rodrigo de Narváez. Abindarráez forma parte de los Abesenrajes, es un noble. Es capturado por Narváez porque es herido en batalla. Después él se confiesa con su captor y le dice que está casado en secreto con Jarifa y le cuenta la historia complicada con Jarifa, que la quería su hermana, etcétera, etcétera. Y después pues termina con que el cristiano Rodrigo de Narváez intercede para que para que esta pareja de amantes musulmanes tenga el perdón real, ¿vale? A pesar de que él forma parte de los Abesenrajes, a pesar de que se ha casado en secreto, etcétera, etcétera. Los diferentes personajes, y nos interesan ellos, porque todos los personajes, principalmente Rodrigo, Abindarráez y Jarifa, son personajes que representan y que tienen una función de arquetipos morales de excelencia, ¿vale? Y estos arquetipos morales de excelencia van más allá de la posible religión a la que pertenezcan, ¿vale? Van más allá de la religión a la que pertenezcan. Sin embargo, y esto vamos a verlo bien en nuestra discusión, a pesar de que la obra trata de trascender estos elementos religiosos, reconoceremos que en Rodrigo de Narváez pues encarna al ideal de caballero cristiano, valiente en batalla, justo en su modo de gobernar, generoso y respetuoso hacia el vencido. ¿Vale? Vemos que su virtud al mismo tiempo, y eso es lo interesante, no es una imposición dogmática, pero es un reconocimiento también del valor del otro, ¿vale? Del valor que tiene el otro. Vamos a ver también en el personaje de Abindarráez, el moro, el musulmán, que representa, desde mi perspectiva, y lo hablaremos esto, representa
los elementos musulmanes, los elementos de la nobleza musulmana en su más alta expresión, ¿vale? Es gracioso, es valiente, es apasionado y sobre todo es leal, ¿vale? Vamos a ver que su pérdida en el combate, ¿vale? Su pérdida en el combate pues no está allí para dañar su honor, y eso lo vamos a analizar cuando lo discutamos en persona, sino que está allí pues para subrayar que el héroe, los héroes, son héroes porque también tienen una vulnerabilidad humana, ¿vale? Y de hecho él pues es herido por la lanza, ¿vale? Y es herido dos veces, se podría decir, herido por el amor de Jarifa, ¿vale? Y herido por la lanza, pues que lo pone en desventaja en relación con Rodrigo de Narváez. Y tenemos también el personaje de Jarifa, objeto de mucha crítica feminista, pero que yo pienso que es un personaje que no se debe estudiar con errores anacrónicos, ¿vale? Sino que se debe estudiar este personaje porque este personaje pues representa en cierto modo la virtud de la mujer musulmana en ese caso, ¿vale? Y es interesante que en la obra pues se va a hablar de Jarifa por su verdad, por su bondad, por su belleza, etcétera, pero también lo más importante de Jarifa es su lealtad hacia el marido, ¿vale? Su decisión de seguirlo, aunque sea pues supuestamente a una prisión, ¿vale? A una prisión. Es decir, representa un personaje aparentemente pasivo, pero que está marcado al mismo tiempo por su coraje y su devoción y por su amor. Estos personajes no son simplemente pues representantes o representantes positivos, si queremos decir arquetipos positivos de sus culturas respectivas. ¿Vale? Ellos constituyen, y esto lo voy a decir un poco a modo de Dostin, se podría decir que constituyen una fenomenología de las virtudes de la frontera, y en esta fenomenología de virtudes de la frontera, pues se comparten valores éticos con valores religiosos de identidad, ¿vale? Pero la ética es la base de esto. La obra nos muestra muchas cosas y de hecho muestra una constelación total de temas en los cuales hay una religión implícita, pero siempre esta religión se basa en la acción moral más que en la doctrina religiosa, ¿vale? Hay elementos religiosos implícitos, pero estos elementos religiosos, ¿vale? Se van a basar sobre todo en las acciones más que en la doctrina, ¿vale? Y de hecho vamos a ver elementos de la doctrina cristiana, de la doctrina de elementos heroicos relacionados pues con la percepción de la justicia, de la templanza, de la prudencia, de la fortaleza, típicos de la representación de héroes helenocristianos, pero también se podría ver en esta obra elementos de la cultura islámica, por ejemplo, la paciencia, la importancia de no traicionar a la propia palabra, el coraje, la dignidad, la gratitud y la idealización tanto de la guerra y de la paz, y la idealización del amor también. Así que podemos decir que es un texto en el que a las virtudes morales y a las virtudes religiosas se le van a sumar las virtudes comunes y el sacrificio individual en nombre del bien común, ¿vale? En nombre de una buena convivencia con el otro. En este texto, ¿vale? Y voy a dejarlos la lectura del prólogo, etcétera, etcétera, porque quiero que esto lo hagamos juntos, ¿vale? Ya que lo he ido mencionando brevemente, pero lo que me interesa
que tengamos en cuenta en la introducción y que después discutiremos más en nuestro encuentro en persona, es que la obra de por sí se desarrolla en base a una promesa hecha, la promesa de Abindanraes de ir y volver, y una promesa que se cumple, que se mantiene. También es importante ver que el caballero cristiano, Rodrigo de Narváez, cree en la palabra del musulmán, en la palabra del moro, y el moro no lo decepciona, ¿vale? No lo decepciona, ¿por qué? Porque está determinado a mantener su palabra, determinado a mantener su honor. Es decir, es interesante cómo pues esta convivencia entre dos individuos, esta representación de la posibilidad de una convivencia de individuos de religiones diferentes, se representa con ideales de la caballería, pero que son presentados en cierto modo como si fueran un acto sacramental, como si fuera algo sagrado, un pacto de honor que llega a trascender pues las confesiones, las fes, las religiones. ¿Por qué? Quiero que pensemos esto y me voy a quedar en esto, ¿vale? No voy a pasar al análisis filológico propiamente dicho, al análisis de los elementos del texto, eso lo haremos juntos. Pero quiero que penséis en cómo el texto con el que iniciamos el curso nos habla de la ética como lenguaje universal. El texto nos propone que la verdadera religión es la virtud y que los conceptos de lealtad, de espiritualidad, de verdadero amor, el honor, la generosidad, son valores universales. Son valores que son admirables y que se entienden en todas las religiones, en este caso, pues, en el cristianismo y en el islam. Así que el texto, y me interesa por eso, el texto nos muestra que la frontera no crea, y la frontera tanto territorial como cultural, como ideológica, como religiosa, no debe ser obligatoriamente un espacio de conflicto, sino que puede ser un espacio de reconocimiento mutuo, de admiración mutua, de respeto mutuo, donde pues las personas, las almas, los individuos se unen por medio de una excelencia moral. ¿Vale? Es una obra que nos muestra también, y lo discutiremos ya analizando los textos, los fragmentos, que el amor pues va a trascender, el amor es incluso más importante y llega a trascender las leyes. De hecho, termina con un perdón, ¿vale? Con el perdón pues que Narváez logra obtener del rey para la pareja, ¿no? La relación de Narváez es interesante también. La relación de Narváez con Abindanraes, pero también la relación de Abindanraes con Jarifa, porque van más allá, y esto quiero que toméis en cuenta, ¿vale? Tenemos un matrimonio en secreto, tenemos elementos que son considerados bastante transgresivos dentro de la cultura islámica, dentro de las leyes sociales islámicas. Por ejemplo, no hay, Jarifa se casa sin el permiso paterno, ¿vale? Hay una unión secreta que es legitimada por medio del amor y por medio de la palabra y que no es presentada como una transgresión, ¿vale? Como sería en realidad en la cultura musulmana, ¿vale? Un matrimonio sin el permiso del padre, ¿vale? ¿Por qué? Porque la obra pues trata de ver que la verdadera autenticidad espiritual está pues en el valor, está en la moral, está en los principios, está en el perdón y está en la reconciliación. Es la virtud la que permite la reconciliación. La obra también es una obra y es interesante porque vamos a estudiar textos que promueven la guerra. Este no es el caso de El Abesenraje. El Abesenraje es un texto que promueve el pacifismo sobre la belicosidad. No es un texto que glorifica la guerra. Es un texto que expone la falacia de la rivalidad, la falacia de la enemistad entre individuos. Es un texto que, pues, por medio de la amistad entre Narváez y Abindanraes, invalida las justificaciones de un conflicto religioso
contrario al poema de Acuña, que estudiaremos a continuación, y muestra, y eso es lo que nos importa, que la concordia no es solamente posible, pero que también es deseable. ¿Vale? La figura del caballero, y tendremos tanto el caballero cristiano como el caballero musulmán, no es solamente la figura de un guerrero de fe, que lo tendremos en otros textos que estudiaremos, sino es alguien que crea la paz, es alguien pacífico, se podría decir que hay una doctrina, que hay una suerte de irenismo en este texto, ¿vale? Porque el caballero aquí pues no es alguien que se construye en torno a la guerra, sino que se construye en torno a la paz y al garantizar a los otros la dignidad humana. Así que vuelvo a decirlo, hemos estudiado y vamos a estudiar este texto porque lo consideramos una utopía ética de la frontera y de las religiones de la frontera. Es mucho más que un cuento exótico, aunque os podría parecer eso a la primera lectura. Es mucho más que una noción idealizada de la coexistencia, ¿vale? De la maurofilia. Es una obra profunda y me interesa que insistamos en esto. Es una obra profunda, es un artefacto en el que se nos muestra pues una comunidad ética que se construye más allá de diferencias culturales y religiosas. El Abesenraje es una obra pues que nos presenta que la virtud es un sustrato común, es un sustrato compartido por todos, en este caso cristianos y musulmanes. Y es un trabajo que me interesa porque, al contrario de otros textos que leeremos, no demoniza, no utiliza estereotipos para demonizar al otro, sino que propone una alternativa espiritual, una donde la verdadera fe pues se mide por medio de la magnanimidad del corazón, por medio de la lealtad a la propia palabra. Es un texto que lo estudiamos porque es una época ahora es una época en la que hay conflictos de fronteras, así que me pareció interesante volver a leer, y en vuestro caso comenzar a leer un texto pues que sugiere que los bordes más difíciles, las fronteras más difíciles, no son políticas o religiosas, sino que son interiores, y que la conquista por medio de la virtud, ¿vale? La conquista por medio del heroísmo y por medio de la paz, extrañamente, constituye pues un acto ético, un acto que eleva la identidad religiosa. Decir que este texto lo estudiamos porque es un texto, e insisto mucho en esto porque quiero que en nuestra conversación hablemos de esto, la virtud como un sustrato común y compartido entre cristianos y musulmanes, ¿vale? No se demoniza al otro, insisto en eso, y propone una alternativa espiritual. El texto es un texto que pone en cuestión los conflictos políticos, los conflictos religiosos, porque nos sugiere pues, que cuando la virtud es compartida es posible encontrar la paz. Así que eso va a ser todo por hoy y después vamos a continuar pues, nuestra conversación. Hasta la próxima.